toda la Biblia cuando vamos a predicar. No estaríamos preparados para predicar, recorriendo toda la Biblia en un mensaje. Hermanos, ahora vamos a poder desatar lo que está atado en esta noche. Amén. Algo que está bien atado. Y esto se encuentra en el libro de Colosenses capítulo 3 y verso 5. Yo creía que toda la iglesia iba a estar, pero no lo fue así. Pues que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Voy a querer, antes de anunciar esta palabra, que ustedes texto por texto vayan viendo a qué se refiere y por qué se escribió así. Leemos esta escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojos, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Jesús. Alabado sea Cristo. Hermanas, ¿cuántas hermanas hay? Hermanos, ustedes pueden dialogar con cualquier hermano predicador, y lo que ustedes van a querer saber y entender es esto: hacer morir lo terrenal. Dios mío, ¿qué le pasaría a la iglesia de Colosas cuando vemos lo que está envuelto, que Pablo lo desenvuelve? ¿Por qué será que cientos de iglesias usan un formato de lo mismo que les pasaba a los colosenses y a los corintios? No había iglesia más que hablara lengua que los corintios. Pero como siempre se levantan hermanos en acción de gracia para desenvolver lo torcido, gloria a Dios, se levantó Pablo. Mientras los corintios hablaban en lengua y en lengua y en lengua y en lengua, el Espíritu estaba oyendo esa lengua. Cuando salían del templo,
de hacer muchas cosas, afuera eran guerras, pleitos, los hermanos quitándole los hermanos a los otros. Y no había, hermanos, paro. Pero ellos hablaban lenguas y lenguas y lenguas, y quizás eran unos vagos, borrachos, adúlteros, fornicarios. Había de toda rabia de pecado, pero nadie les decía nada, no había un paro. El Espíritu Santo usó al apóstol Pablo para que lo bajara de esa corona humana que tenía y de ese poder en Dios. Luego Pablo andaba muy metido, hermanos, en lo que estaba estorbando en la iglesia. Ahora bien, hace unas visitas a la iglesia de Colosas. Los colosenses estaban bien equivocados también. Y yo siempre, hermanos, he tocado el punto de la vieja levadura que contamina al hombre o a la iglesia. Porque cuando la vestidura del hombre es vieja, aunque sea casado o sea soltero, siempre sigue siendo el hombre viejo cuando no obedece. Amén, hermanos. Amén. Pablo empieza a enseñarles para que se salvaran, hermanos, uno de ellos. Hacé morir pues lo terrenal, aleluya, en vosotros fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Este paso, hermanos, fue tan delicado a los colosenses. Mientras unos se amarcaban con el apóstol Pablo, otros le daban gracias por ver llegado el hombre de Dios a desencadenar lo torcido. Amén. Alabado sea su nombre. Luego sigue el verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aleluya. Porque los hijos de desobediencia, hermanos, siempre caminaban con los malos deseos. Siempre caminaban involucrados con la maldad. Pues ellos tranquilos como nadie les reprendía. Cuando llega el apóstol Pablo, los juzga. Los juzga para que se regresen del pecado. Si en ese momento hubiera venido la muerte, hubiesen aparecido en el gran trono blanco para recibir, hermanos, lo que era merecido para ellos, y al lago de fuego. Porque el infierno es un depósito, hermanos. Amén. Donde todo aquel que no entiende porque no tiene el conocimiento de Dios fracasará. Y del infierno saldrán, hermanos, innumerables almas a presentarse al trono blanco, y allí se va a abrir el primer libro y no se encuentra su nombre en el libro de la vida. Amén. Ni las buenas obras en el otro libro que está. De inmediato, hermanos, están los ángeles desocupados para empezar a agarrar almas y tirarlas al lago de fuego. Si no pudieron escapar
libre, caminando para allá y para acá y para todos lados, ¿cómo van a escapar del lago de fuego, hermanos? Nunca. Seguimos, hermanos. Verso 7 dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Qué clarito, hermanos. Qué bonito se oyen los renglones para mi alma y para tu alma. Amén. Aleluya. Pero los colosenses, ¿cómo estarían? Porque no habían oído esta enseñanza. Unos amargaban de ira, otros estaban agradecidos con el Hijo de Dios que había llegado, hermanos, a expresarles la verdad de Dios. Si el creyente, hermanos, se descadena del mal cuando no era un hijo de Dios, era un pecador, ciegamente acepta a Jesucristo como su Salvador, hermanos, pasa el primer día, pasa el primer año y siempre es el mismo. Eso es lo que sucedía en esta iglesia, hermanos, que no podía separarse del pecado o las tinieblas para que llegase la luz de Cristo. No podían. Pero vale la pena cuando un predicador llega a una iglesia y es severamente desencadenado de las tinieblas y va a predicar una verdad. Amén. Yo les decía el domingo, ¿por qué tocas tanta Biblia y no la entiendes? Quédate con 1 o 3 versos para que lo entiendas. Regresa al contexto de la Escritura para que el Espíritu te diga qué es. Pero no te andes en toda la Biblia, que vas a hacer un revoltijo y después no vas a poder salir. Pablo les expresó cómo andaban antes, que no eran cristianos, y ahora quizás están en lo mismo, están en esas ataduras de pecado, de tinieblas. ¿Sabe por qué? Dice el inicio: hace morir pues lo terrenal en vosotros. Hermanos, ha sido una miseria de Satanás y de sus demonios, que a la iglesia la ha engañado por años y por años y por años, porque él sabe que teniéndolos engañados van a aparecer en el lago de fuego juntamente con él. Amén. Y eso no es un negocio espiritual, hermanos. Para el diablo es un gusto tenerlos engañados, todavía, hermanos, carnales, no espirituales. Hermanos amados, debemos de entender la vida nueva con la vida antigua. La vida antigua que anduvieron los judíos y en la cual nosotros anduvimos no tiene valor, solo tiene angustia, de desesperación. Cuando llega un hijo de Dios y le declara la verdad a la iglesia, es una belleza, es una hermosura. Cuando el hombre de Dios no ha morido, es difícil. Es difícil entender lo espiritual. Porque, hermanos, el verso 8 dice: pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: iras, enojos, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cómo surca el aire el espacio, hermanos? Las nubes, ¿cómo surcan bajo el cielo? ¿Cómo caminan? Las nubes están arrendadas por el aire y ellas pueden agarrar por donde el aire dice. Pero el cristiano no puede agarrar por donde él dice, sino por donde Dios dice. Amén. Para lograr de salvarse. La Biblia dice que sin santidad, hermanos, nadie mirará los ojos de Dios. Nadie. Pues hacer morir lo terrenal. ¿Qué será? ¿Qué expresión será esta? Mientras yo no abandone esa calle que me estorba al otro lado, es difícil. Estando en la calle donde miro una luz a las 12 de la noche, que es la luz de Cristo que me ha iluminado para que yo mire su camino. Amén. Alaben, hermano, que Cristo vive. Pero ahora deja también vosotros todas las cosas. ¿Cuáles? Hermano Donaldo, ¿será bueno ser enojadísimo? ¿Y echarse una mentirita? Pero estaba viendo un hombre que caía al suelo y me dijeron que era mentira. Hermanos, verso 9. No mintáis los unos a los otros. Dios mío, qué fuerte. Mandamiento muy cortito. No mintáis. ¿Sabe por qué lo decía? Porque él estaba encajonado en mentiras. Y la mentira es lo que lo tenía hundido ciegamente. Y estaba en religiones paganas, cuales practican la maldad. Pues el verso 9 me empieza a golpear para bendición de Dios. No mintáis entonces los unos a los otros. Si quieres salvarte, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Yo me hago una pregunta. Cuando el viejo hombre está habitado en nosotros, todas las cosas malas las hacemos, hermanos. Hay hijos que ofenden al papá y a la mamá, la maldicen y encadenan un montón de desprecios, de desechos. Hermanos, cuando andábamos, hermanos, en tiniebla, éramos unos despocados, mentirosos, desdichados, hacedores de maldad. No éramos impuros, porque todas las pasiones deshonestas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, estaba en nosotros. Por eso la iglesia no crece en lo espiritual, hermanos. Porque si hemos leído, hermanos, a favor de lo malo. No hemos leído contra de lo malo. Amén. Si Dios es bueno, tenemos que obedecerle. Cuando un hombre de Dios está predicando, desde lejos se conoce que está despojado del viejo hombre, hermanos. Aleluya. Pero cuando el predicador empieza a despojarse, desde lejos, digo yo, te falta morir. Te
el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aleluya. Amén. La vida nueva es una. Y la vida antigua es otra, hermanos. La vida antigua, hermanos, no nos va a dejar levantar de la tierra al cielo. Jamás. Jamás, hermanos, como está enseñando el hombre que dice, cuando Cristo venga, la iglesia será levantada. Dice que no. Dice que la iglesia va a caer en la gran tribulación. Y yo digo, qué mentira. Cómo desecha la verdad. Cómo miente. Cómo defrauda. Si el apóstol Pablo lo está explicando en Tesalonicenses capítulo 2, que la iglesia se irá antes de la gran tribulación, hermanos. Pero verdaderamente la iglesia que hace morir lo terrenal en vosotros, cosas de las cuales, hermanos, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Me parece que yo iba a decir que estoy solo, no puedo trabajar. No hay dirigentes, no hay lectores de Biblia, no hay alabanzas, no hay coro de gobierno. Ahora tienen que salir de la confusión, amados hermanos, porque lo que yo quiero no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere, y lo explica en el capítulo 1, verso 75 de San Lucas, es distinto a lo que yo puedo pensar. En santidad y en justicia delante de Dios todos nuestros días, no uno. Hay que encaminarse, hermanos, al centro del camino del Señor para ser salvos. Recuerde que la renovación del Espíritu, hermano, hace un hombre nuevo. Como les repito, hermanos, mi esperanza no está en la cobertura humana. Mi esperanza no está en un evangelista, en ningún pastor, ni en la iglesia, ni en el dinero que pueda tener o verlo. No tengo mi esperanza puesta allí. La tengo en aquel que le escurría la sangre desde la corona hasta sus pies, que se llama Jesús. Amén. Jesús ha querido renovar la iglesia, lavarla con su sangre. Pero el hombre no ha creído ni ha querido ir, porque para dar esos pasos a Cristo hay que ser humilde. Si ustedes no tienen la vocación de ser humildes, ¿hasta cuándo, hermanos? No has podido entender, hermanos, que Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Son dos palabras que llegan al corazón del humilde. Son dos palabras que llegan a la iglesia sincera, a la iglesia santa. Les decía el domingo, y el hermano de aquí que diga que es un pecador, ya lo dijo, ya confesó con su boca que es un pecador de marca mayor, y que se arrepienta otra vez y se convierta y que lo bautice, que fractó a Jesús.
y se defraudó en Cristo, quizás en él no está. Hay miles de mensajes, somos pecadores. Hermano, nunca lo voy a decir. La vida antigua y la vida nueva no se parecen. La antigua tiene un desgaste. La antigua, hermanos, tendrá una pérdida. Y la vida nueva tendrá una gran ganancia con Cristo Jesús. Amén. Porque tiene todos los derechos, hermanos, de ir al encuentro a las nubes donde está Jesús. Aleluya. Alabado sea Dios, hermanos. A muchos hermanos les he dicho, y lo sigo diciendo, no aquí, pastor. Ya somos el Cristo, hermanos. Eso de ser Cristo, hermanos. Porque, hermanos, no hay obediencia. No hay obediencia. Aleluya. Porque no hay disposición. No hay despojo. No hemos muerto a lo terrestre para llegar, hermanos, a lo espiritual. Cuesta y cuesta oración. Hay que orar humildemente para que el Espíritu Santo nos visite o nos llene. Estando llenos del Espíritu Santo estamos salvos, gloria a Dios. Ya no hay cosa vieja que los estorbe, hermanos, porque estamos en las cosas nuevas, aleluya. Cuando tú estés en las cosas nuevas, va a ser distinto tu mirada, tu pensamiento. Yo les decía el otro día, ¿qué será, hermanos, que cuando andamos alegres, desde lejos se los conoce? Y cuando andamos mal, hermanos, desde lejos se los conoce, hasta se los crece la cara. El creyente que es creyente, hermanos, desde lejos se le conoce su sonrisa o su cabello. Hermanos, se llegó la hora cero. Y yo les digo, hermanos, a mí no me asusta que hayan 3. ¿Cuál fue la iglesia que no pasó de 7, hermanos? Hermano Donaldo, hermana Eva. ¿Cuál fue la iglesia que no pasó de 7 hermanos? Y el pastor. Él no pasó, no creció. Así como llegó, así se murió. La iglesia de Noé no pasó de 7. Y ahora el que tiene 100 dice que es desgracia. Solo 7, solo 100. Yo me alegro, hermanos, que vengan, hermanos, sinceros. Hermanos, llenos de ciencia, de conocimiento. Porque el hermano que tiene el conocimiento en la palabra, toda la vida anda alegre. Y si el Espíritu Santo, hermanos, en el capítulo 16 del libro de San Juan, versos 7 y 8 dice, si Jesús no se hubiera ido, no viene el Consolador. Pero el verso 8 dice que el Espíritu Santo vino para convencer el mundo de pecado. Amén. Y cuando el creyente se deja convencer por el Espíritu Santo, hermano, es manso. Aleluya. No hay pecado, no hay malicia, no hay hipocresía. Todo es bueno, todo es agradable delante de Dios. Y cuando estás triste y afligido, va el Espíritu Santo y te consuela. Alabado sea Dios. No te irritas porque el niño llora o te tira piedras. No te irritas, no te enojas. Por eso ya está la ira de Dios puesta para abajo donde están las iglesias, para demasiar su ira en los que mienten, en los que odian, en los que no aman,
en los que no se aman unos a los otros. Ya están ahí afuera. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria, aleluya. La Biblia es para resgatar mi vida y para resgatar tu vida en Cristo Jesús. Aleluya. Santo Dios. Hay cientos de miles de mensajes, pero poquitos son los mensajes que llegan al corazón de la gente. La gente no llora, no se mueve, porque los mensajes de nosotros los creyentes van más vacíos que un cubo sin agua. ¿Sabe por qué? No me dan hermanos que me apoyen con un aleluya, con un amén, con un gloria a Dios, que es la virtud de un creyente para que alabe a Dios en espíritu y en verdad, hermanos. Aleluya. Aleluya. Santo Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar a Dios. Siempre que venga un mensaje, hermanos, afuera del contexto, no digan amén, porque es un gran problema. No digan amén. Padre mío que estás en los cielos y en la tierra, Gracias estoy por esta. levanto mis manos honrando tu nombre. Ayúdame, Porque Dios tú mío, eres el Dios que amas a poder avanzar en sin el evangelio. condiciones. Hay mucha Tú decadencia, eres el Dios que amas al más hay vil mucha decadencia, pecador. Dios mío. Los hombres han corrompido tu palabra, Tú estás las han hecho atento negocio, Dios eterno. con tu Oh, Dios espíritu. mío, ayúdanos, oh Espíritu Dios, dice, si oyeres mi para que voz, esta palabra, Señor, no llegue endurezcáis hasta vuestros los corazones corazones. de la humanidad Nuestro corazón está y que es una entiendan, piedra, Señor, y solo que tú no es puedes así ablandar ese corazón. como los Y predicadores está más dicen. torcido que lo torcido. Tuercen tu Y palabra, solo tú puedes la hacen enderezar negocio. lo que está torcido. Ayúdanos, Señor, porque En tu el nombre palabra de no es para Jesús, juzgar, sino para salvar y Te rescatar ruego, almas Padre juntas en mío, las mira la almas. iglesia en la condición que está. Os reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Levanta Mi las alma te iglesias alaba. para honra y gloria tuya. Oh Dios mío, Alabado sea tu nombre para siempre. ayúdanos, Padre Celestial. Guárdanos en esta noche porque no sabemos Dios, a qué hora puede suceder algo. ayúdanos. Te pido que nos guardes En el nombre del poderoso de Jesús. tentador y sus demonios. Oh Dios mío. Amén y amén. Oh Dios eterno. Gracias, Señor. Te honro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.